Ya tenemos en línea al enólogo José Pepe para los amigos y para el ambiente del vino, José Galante, y le estamos dando la bienvenida. Hola José, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, el agradecido soy yo por la gentileza de prestarte estos minutos para charlar un rato contigo de un tema que sabés profundamente que es de vinos y de tu carrera, de tu trayectoria y de tu proyecto familiar sobre vinos. Así que te propongo que aprovechemos este tiempo charlando algo sobre tus inicios. Tengo entendido que allí en tu San Martín natal, en Mendoza, vos has seguido la tradición familiar. Contanos un poco sobre eso. Sí, en realidad, tanto mi abuelo como mi padre siempre estuvieron vinculados a la vitivinicultura. Y bueno, creo que como decía, siguiendo el legado familiar, yo empecé a estudiar enología en una época en que muy poca gente le prestaba atención a esa carrera. Tuvimos una muy buena preparación porque en esa época, en el 65, es cuando se funda la Facultad de Enología, y realmente fue un antes y un después en el estudio de la enología en la Argentina, porque digamos se le dio otro enfoque, más con una carrera ya de tipo universitario, con una formación científica fuerte durante los 3 primeros años, y después ya las materias específicas. Y el impulsor de esa carrera fue el padre Oreglia, claro, un salesiano que yo lo considero como una de las grandes personalidades de la vitivinicultura argentina. Sí. Además tuve la suerte de que él fuera mi profesor de enología, que me tomara examen, así que cumplí en ese sentido el ciclo completo con él. Y ahí se formaron una cantidad de profesionales que a posteriori creo que lideramos toda esta movida que ocurrió en la vitivinicultura argentina, cuando se rompe la tradición de producir vinos para el mercado nacional y se comienza a pensar en los mercados internacionales, ya con otro enfoque, con otro criterio. Menos volumen, más calidad. Pensando ya exclusivamente en la calidad, ya tanto desde el viñedo como en la bodega, ¿no? Claro, Sí. Claro. Y has tenido también, bueno, como vos bien apuntabas recién, han sido realmente partícipes, fundadores de esta etapa tan positiva para la vitivinicultura argentina, un grupo reducido de enólogos. Hoy, por suerte, hay muchos enólogos jóvenes que están tomando la posta, que están haciendo un buen trabajo, pero ustedes, tu generación, junto con algunos otros colegas como se me ocurre en este momento, como Ángel Mendoza, como Mariano Di Paola, en fin, años más, años menos, es una generación de enólogos que han sido realmente, como se dice en derecho, partícipes necesarios y más que necesarios en esa positivísima transformación que tuvo nuestra vitivinicultura, ¿no? Correcto, sí, fue tremendo el cambio. Argentina, un país que en ese momento producía grandes volúmenes y con un mercado que consumía en los años 70 aproximadamente 90 litros per cápita, devoraba todo lo que se producía, y la calidad en ese momento no era un factor determinante. Claro. Y a partir de los 80 y fuertemente a partir de los 90 es cuando se produce toda la transformación, que en ese sentido no fue tan complicada, porque yo me acuerdo mi primer viaje a Estados Unidos fue en el 90 y realmente quedé choqueado, porque ver lo que se estaba haciendo, los vinos que se producían, los vinos frente a los cuales nosotros teníamos que competir era realmente durísimo. Pero la tecnología que teníamos nosotros era tan pobre que con inversión, y en aquella época, fíjense que estaba la época que muchos políticos demonizan, que fue la época de Menem, sí. $1, $1, y a la vitivinicultura le permitió incorporar tecnología rápidamente, tecnología accesible para nuestro mercado, ¿no es cierto? Sí. Y fue ese un factor determinante también para producir ese vuelco dramático, ¿no? Totalmente. Incorporando la tecnología y existiendo el conocimiento, el avance fue rapidísimo.
Tal cual, porque además capitalizaron ese momento propicio, como bien subrayás, lo capitalizaron invirtiendo positivamente todo, cada peso, cada dólar de aquel entonces en equipamiento para producir ese gran despegue cualitativo de la vitivinicultura. Sí, sí, yo me acuerdo que, y bueno, pensá que en esa época es cuando comienzan a llegar los primeros tanques de acero inoxidable. Claro. El año 90 es cuando se hace la primera importación de barricas, después de 50 años que la Argentina no importaba madera, llenadoras, bombas, todo lo que hace a proteger y cuidar ese tesoro tremendo que es el vino y que es muy delicado, muy sensible, y si no tenés la tecnología, el equipamiento, el riesgo de dañarlo y transformarlo en algo, en una pérdida de valor es notable, sí. Claro. Y además de esa oportunidad de haber compartido con esa etapa fundacional, con la referencia del padre Oreglia y demás, después has sido docente también unos cuantos años, ¿verdad? Claro, a mí me convocó justamente el padre Oreglia para ayudar, para colaborar en aquel momento. Yo empecé como adjunto en trabajos prácticos y después con Mariano fuimos durante muchos años titulares de la cátedra de Enología 2, así que justamente la que toma la uva a partir del momento en que llega a la bodega hasta que la transformamos en vino, con todo lo que eso implica, ¿no? Elaboraciones en tinto, en blanco, vinificaciones especiales, etcétera, etcétera. Así que fue digamos, fue lindo porque tengo muchísimos chicos que hoy los veo y que están trabajando en grandes bodegas y que se formaron en aquella época, ¿no? Claro, es fundamental además esto, ¿no? Más allá de ser no testigo solamente, sobre todo actor de esa tremenda y positiva transformación en nuestros vinos, también desdoblado en el caso tuyo y de ese grupo de profesionales de tu generación, han sido también formadores de estas generaciones que hoy están ampliando el abanico de opciones de enólogos que están trabajando, ¿verdad? Correcto, sí, sí. Y después, en lo que es la cuestión empírica, hay una valiosísima trayectoria, experiencia de 30 y tantos, 34, 35 años, una cosa así, en Catena. Y yo estuve 34 con Catena. Como jefe de enología. Como jefe de enología. En aquella época con Pedro, era en la parte agrícola, yo en la enológica, fuimos los que lideramos los equipos de trabajo y que sobre los cuales se basó todo el proyecto de Catena, ¿no? Arrancamos en el año 90 con las primeras producciones y yo estuve hasta el 2009 participando activamente. A fines del 2009 me desvinculé y en 2010 comencé a trabajar con Salenten hasta la fecha. Claro. Y en esa época, bueno, en 2010 es cuando en el seno de la familia estaba madurando la idea de que teníamos que hacer un vino. Siempre mi esposa, mis hijos me decían, ¿cuándo vamos a hacer nuestro vino, papá? Claro. Y bueno, 2011 fue la primera cosecha y ahí arrancamos con el vino familiar. Y justamente ese es un poco el foco, después de esta brevísima paneo del antecedente. Si bien estás a la cabeza de la enología de esa importante bodega que es Salenten, es tema de tal vez y seguramente otra charla en algún otro día, pero hoy en particular pongamos el foco precisamente en lo que acabas de mencionar, ese proyecto familiar. Decís, entonces en el 2011 nace. Contanos por favor y contale a la audiencia, siempre es rico como información interesante, el nombre del emprendimiento familiar. Bueno, el vino nosotros, la marca que utilizamos para venderlo es Puramun. Puramun es una palabra que viene del lenguaje mapungundún, que eran que hablaban los mapuches que habitaban el Valle de Uco. Hasta ahí llegaban los dominios de los mapuches en aquella época. Y estos aborígenes tenían pocas palabras con mucho significado. Así entonces Puramun significa búsqueda, significa encuentro, pero también significa cosecha. Y que simboliza y representa muy bien el trabajo que nosotros hacemos, porque la tarea que nosotros hacemos es buscar los mejores viñedos, tratar de producir los mejores vinos, y las uvas que utilizamos, en nuestro caso, son 100% Valle de Uco. Yo después de elaborar en muchas zonas de
de Mendoza, para mí el lugar donde encontré la mejor expresión y creo que para mí es si no la mejor, una de las mejores regiones vitivinícolas de Argentina es el Valle de Uco. Y bueno, ahí después de tantos años de recorrerlo, conozco algunos lugares y algunos productores, y bueno, nosotros nos basamos en utilizar uvas de distintas regiones, con distintas alturas, distintos perfiles de suelo, tratando de crear un vino que sea un fiel representante del potencial que tiene el Valle de Uco. Y en un primer momento arrancamos con un Malbec, y a partir de la cosecha 2013 empezamos a hacer también, y acompañando el Malbec, un cofermentado, que es básicamente es un corte que hacemos en el viñedo entre Malbec y Petit Verdot. Yo seleccioné Petit Verdot porque me parece que es el compañero ideal del Malbec. Es una variedad que lo ayuda al Malbec a tener una expresión más notable, más potente, ¿no es cierto? El Malbec en algunas facetas le falta, sobre todo la textura de taninos y el final de boca, y en ese sentido el Petit Verdot es un buen compañero que lo ayuda, lo complementa y lo potencia en la expresión varietal del Malbec. Mira, nosotros estamos acostumbrados a uno de los cortes clásicos, que es Cabernet Malbec y Merlot. El Petit Verdot, a tu parecer, ¿lo preferís al Cabernet en ese blend? En este caso, digamos, el objetivo que hay atrás de ese vino es de seguir mostrando el Malbec del Valle de Uco, y cofermentado con el Petit Verdot como te decía, compañero ideal para subirlo a otro escalón y darle otra más potencia, más pero sin tapar al Malbec. El Malbec sigue siendo el protagonista y el Petit Verdot es el que lo ayuda a lograr esa expresión. Si vos utilizás un Cabernet Sauvignon, un Merlot, la paleta aromática que tiene esas variedades, que son las piracinas y son bien dominantes, sobresalen al final del día sobre el Malbec, y no era lo que nosotros estábamos buscando. Si yo buscara hacer un vino a lo mejor en otra dimensión, con otro tipo de complejidad, probablemente podría elegir un Cabernet Sauvignon asociado con el Malbec, pero ya sería otra expresión, otro estilo de vino. Como te decía, lo que nosotros buscamos en este caso del cofermentado de Malbec y Petit Verdot es que el Malbec siga siendo el referente, el protagonista, y el Petit Verdot quien lo ayuda a lograr esa expresión. Bueno, docente al fin, clarísimo en tu descripción y aclaración. Y contanos un poco de esas perlitas, de esos viñedos que como profundo conocedor de la zona vas eligiendo. Hay 2 o 3 áreas dentro del Valle de Uco. Una de ellas es la zona de Eugenio Bustos, cerca de la Consulta, otra es cerca de Vistaflores. Contanos un poco el porqué de esas, creo que son 3 áreas principales de las que vos buscás estas uvas, estos Malbec. Sí, mira, el Eugenio Bustos a mí me gusta mucho. Ese es un suelo arenoso, son viñedos, ahí encontrás viñedos viejos también, que digamos es la zona, digamos, antigua del Valle de Uco. Y ahí el Malbec al principio como que no luce tanto, pero a la vuelta de 6 meses, 9 meses, como que hace una explosión y aparece todo el potencial que tiene ese Malbec. Sobre todo la textura de tanino, porque es un tanino bien firme, muy estructurado, entonces como soporte y como te decía, le da digamos como que es un vino más austero, pero que al final a la vuelta de los 9 meses, cuando empieza a aparecer y a mostrar todo el potencial. A mí me gusta mucho porque además es un vino muy longevo, entonces es un buen es un buen socio dentro de esa mezcla de Malbec. Así y después los otros Malbec, como podría ser la zona de Vistaflores, ahí ya encontrás digamos la expresión más moderna del Malbec del Valle de Uco, ¿no es cierto?, con esos colores intensos, bien frutado, un tanino suave, redondo, muy jugoso. Y otra zona que a mí me gusta mucho y que utilizo en los vinos es la zona de Chacalle, y un poco más arriba de Vistaflores, está a la salida, ¿no?, del
del Paso El Portillo, ¿no es cierto? Es una zona más bien fresca, que tiene la influencia del aire fresco ese que baja por el Paso y que le da un carácter así más exótico de Malbec. Entonces ahí aparecen más notas florales, los suelos le dan también un carácter así intenso de taninos. Y otra zona que estamos utilizando en los últimos cortes es Gualtallarí, que es una zona con un contenido de calcáreos en los suelos importantes, y eso le da un carácter así más filoso, una acidez más punzante, que la combinación de todos estos te da un individuo, digamos, bien complejo, y que, como te decía, a mí me representa el Malbec del Valle de Uco, como que reúne todos los atributos de las distintas regiones. Ajá. Y como conocedor de la zona y de la evolución, ¿qué características le encontraste a la cosecha 2017 y cuál es tu expectativa para el 2018? Mira, la 17 yo creo que la 13 es una cosecha que para mí fue fantástica en el Valle de Uco, y la 17 viene a estar en ese camino. Sí. 17 fue un año, yo te diría, desde el punto de vista de la calidad, excelente. El problema que hubo fue que los rendimientos fueron mucho menores, fruto de una helada que tuvimos en octubre, noviembre, y que afectó el rendimiento en algunos varietales, sobre todo Chardonnay y Malbec, fueron los más afectados. Pero la calidad fue tremenda. Bajo rendimiento al final del día significa más calidad, ¿no es cierto? Claro, y los colores, las expresiones varietales son increíbles. Creo que el 17, estamos en presencia de una cosecha notable, la del 17. Así que el 18, las expectativas es de que como que se han cumplido todos los requisitos previos para poder tener una cosecha en cantidad y en calidad. Entonces, por ahora, si bien estamos recién en la etapa de la poda, la expectativa es de que se pueda tener una buena cosecha abundante y que nos ayude. Lamentablemente en Mendoza en los últimos 2 años han sido cosechas muy pobres. Eso ha producido un desfasaje, ¿no es cierto?, en la oferta de vino, y los precios han subido. Entonces hay toda una serie de complicaciones adicionales que han motivado, digamos, esta intranquilidad que hay en el mercado, pero esperemos que la 18 nos acompañe y que sea lo suficientemente buena en cantidad y calidad. Claro, que haya una recuperación al respecto. Sí, te lo preguntaba, si bien es cierto que todavía es muy preliminar, como en los últimos años, además de la 2017 sufrió esa helada temprana, hubo también abundancia de humedad. Claro, y sí. Si la proyección es como que... Un agrónomo con el que trabajo codo a codo, que es Diego Morales, y él me decía de que además de la helada, él pensaba de que en la diferenciación de yemas se produce en el mes de diciembre, enero, ¿no es cierto?, que es cuando las yemas que van a fructificar ese año lo hacen y se forman las del año siguiente. Y en enero del 16 fue un año... yo me acuerdo ese enero, que en Mendoza es muy caluroso, y fue un enero frío, nublado, y la diferenciación de yemas, uno de los elementos importantes que necesita es temperatura y sol, que fue lo que nos escaseó en aquel momento. Eso puede haber influido, más la helada significó una cosecha pobrísima la del 17. En volumen, claro. Y por eso te decía que esos requisitos este año se han cumplido, porque enero volvimos a la normalidad, un año muy soleado, con buenas temperaturas, por lo cual ese acontecimiento del 16 no se cumplió. Claro. Entonces deberíamos tener, debería estar en formación una buena cosecha, ¿no? Claro. Falta solamente que el factor humano, en un mercado que necesariamente necesita tiempo, estabilidad, proyectos a largo plazo, que el factor humano, me decía que son los que administran el país, den las condiciones como para que no se malogre el negocio del vino, para después vender esos buenos vinos que se puedan producir y mantener mercados, ¿no? Es tan difícil lograr tan difícil, eso, ¿no? José? Y para redondear, y volviendo a
a los vinos de la familia Puramun Wines. Contanos quiénes te secundan, porque creo que nada más placentero, aparte de hacer lo que te gusta, que es buenos vinos, que compartirlo con tu familia. Así que contanos con quiénes estás compartiendo este proyecto familiar. Bueno, yo siempre digo que yo tengo una hija mayor que es arquitecta. Y ella un poco que mira toda la parte del diseño, la imagen. Después tengo mi segunda hija que ella es licenciada en marketing y trabaja en una bodega, y ella está más volcada a la parte de producción y logística, y nos ayuda en esos temas. Y Fernando, que es el más chico, que es economista y que está en la parte de las ventas y la parte financiera, de digamos. los números del como proyecto. Que decimos nosotros, que es la jefa y que es la que nos tiene cortito y nos marca el paso a todos. Así que yo me dedico a hacer. Y el chico vinos. se dedica a hacer buenos vinos. Claro, fíjate que mi esposa siempre me decía cuando yo quiero tener mi chardonnay. Ella es fanática del chardonnay. Ajá. Y en el 16 finalmente hicimos nuestro primer chardonnay, que lo tenemos ya, próximamente va a salir a la venta. Va a salir al mercado. Es un chardonnay de la cosecha 16, justamente, con 9 meses de crianza en madera, entonces bien al estilo que nos gusta a nosotros, así que diferente en cuanto a la expresión varietal, porque acá lo que nosotros hemos buscado ha sido más frescura, una acidez bien fresca, largo en boca, entonces más al estilo de la Borgoña, decimos nosotros. Sí. Y realmente nos ha salido rico, así que eso lo vamos a estar, como te decía, empezando a vender ahora en 1 o 2 meses más. ¿Sí? Así que ahora ya tenemos el Malbec, el cofermentado de Malbec y Petit Verdot y el Chardonnay. José, mira, tengo varias preguntas más por hacerte. Es un placer escucharte con la claridad con que comentás, explicás las cosas, pero el tiempo apremia, así que mi propuesta es que tengamos próximamente una nueva charla que sea continuación de esta y poder seguir escuchando interesantes aspectos del tema vinos contigo. Así que por hoy te agradezco enormemente este tiempo, ha sido muy rica el contenido de tu información y que sea hasta muy pronto. Te agradezco muchísimo el llamado, estoy a tu disposición y te mando un abrazo, un beso grande y saludos para todos. Bueno. Y brindemos por el vino argentino, que tenemos la obligación y el trabajo de posicionarlo como donde algo merece, grande, claro, que nos represente y que realmente estamos en una condición privilegiada y tenemos que aprovecharla para seguir haciendo lindas cosas. Así es. José, un abrazo grande, gracias, saludos a tu familia. Gracias, un abrazo, gracias. Chao. Ha sido el enólogo José Pepe Galante, uno de los pilares de nuestra vitivinicultura.